Muy bien, chicos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Sí me ¿Qué escucha? tal? Ahí está, ¿no? Sí, sí, me escuchan. ¿Sí que me Muy escucha? bien. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Este es mi PC que ya recién estamos haciendo. ¿Cómo? En este PC ya tengo ya cámara ya en la compu, Ah, ya, ya. ya, Excelente, excelente, muy bien. Muy bien, entonces vamos a estar iniciando la clase que nos toca ahora. Estamos con química, ¿no? Química nos toca ahora. Y vamos a entrar a este último tema, que es el con el cual ya estamos terminando el bimestre, que tiene que ver con la última parte de nomenclatura, ¿no? Este tema de nomenclatura ha sido bien largo, ¿no? Ha tenido 4 partes y esta parte ya es la última. Con esto estamos finalizando el tema de nomenclatura y con ello el bimestre también, ¿no? La próxima semana ya vamos a hacer solo repasos de lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Muy bien, vamos a iniciar entonces y, bueno, tomando la asistencia. Están ahí Nicolás y Omar, muy bien. Nicolás, muy bien, Omar también. Vamos a iniciar entonces, ¿ya? Muy bien. Nomenclatura inorgánica 4, ácidos y sales es lo que nos toca hoy día. Muy bien. Vamos a estar viendo entonces la definición de cada uno y las propiedades que se van a cumplir en su nomenclatura, o sea, al nombrarlos. ¿Ya? Vamos a empezar recordando un poco lo que era, ahí está, las funciones químicas. Esta tablita siempre la estamos poniendo para recordar de dónde es que vienen tanto los ácidos como las sales, ¿no? Todas las funciones que vamos estudiando las vamos analizando desde su origen. Hoy vamos a ver ácidos, o sea, vamos a remarcar esto de aquí, vamos a remarcar también esto de aquí. Ácido por ahí, ácido por aquí también, ¿no? Ácido oxácido, ácido hidrácido, ya está. Luego también vamos a ver lo que son las sales, sal oxisal, sal aloidea. Entonces lo que tenemos que ver nosotros es de dónde están saliendo ambos compuestos, ¿no? Por la parte de los ácidos provienen de dónde? Provienen de la formación de el ácido oxácido, proviene la formación de un óxido más agua. H2O sabemos que es agua, ¿no? Entonces fíjense aquí que el ácido oxácido viene de la formación de eso. Y el óxido ácido, proviene a su vez de la formación de un oxígeno con un no metal, ¿no? Entonces fíjense, oxígeno con no metal, óxido ácido o también anhídrido, lo habíamos llamado así, y al sumar agua a esto me va a dar un ácido oxácido, ¿no? Eso es por la formación de este lado. Ahora, en la parte de abajo tenemos al ácido hidrácido. El ácido hidrácido se forma por la unión de un hidruro ácido con un agua, ¿no? Una molécula de agua. ¿Y de dónde proviene el hidruro ácido? Proviene de la unión de un hidrógeno con un no metal, ¿no? Que será un hidruro no metálico. Entonces, fíjense que ambos provienen de no metales, ¿ya? O sea, todos los ácidos van a provenir de la unión de no metales más un oxígeno y luego con agua, ¿no? Así salen los ácidos. Por aquí la unión de hidrógeno con un no metal, ¿no? Y luego la unión de esto con agua. ¿Ya? Entonces fíjense que siempre los ácidos provienen de no metales, no metales. Por otro lado, ahora las sales que son las últimas que vamos a ver, las sales van a ser las uniones de quiénes? De precisamente estos ácidos que están formados por no metales en su origen, pero ahora sí los vamos a unir con un hidróxido. Y como sabemos, el hidróxido es un compuesto que tiene un metal y tiene un ion OH, ¿no? OH. ¿Se acuerdan que antes habíamos visto los metales y OH? Por ejemplo, CaOH, ese es un hidróxido, ¿no? Un metal con un OH. Entonces aquí prácticamente en las sales vamos a estar uniendo metales y no metales, ¿no? Fíjense, al final vamos a hacer eso, vamos a unir metales con no metales y más una partícula una molécula OH. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Metal más no metal con un OH. Luego vamos a ver cómo se compone eso.
Ese es por el lado de las sales. Tanto como si es sal oxisal, como si es sal aloidea. En el caso de la sal aloidea, lo que hacemos nosotros es, para construir la sal aloidea, unimos un ácido hidrácido, ¿no? Que proviene de no metales, como ya hemos visto, toda esta es la trayectoria del ácido hidrácido, proviene de no metales. Igual, unimos un no metal por acá, más un metal, ¿no? Porque el hidróxido sí o sí contiene un metal. Unimos metal más no metal, igual vamos a obtener una partícula OH, ¿no? Más un OH. Entonces ya vamos a estar viendo cómo se realiza esa combinación luego, ¿no? Esa unión. Pero esa es la idea, ¿ya? Entonces vamos a avanzar para ver ya ahora sí uno por uno. Vamos a recordar también los sistemas de nomenclatura que vimos en la clase pasada, ¿ya? Que es la nomenclatura tradicional, ¿no? Que utiliza esta tablita. A esta tablita ahora le hemos agregado un renglón más que tiene que ver con el estado de oxidación negativo. Cuando utilizamos para los ácidos un estado negativo, vamos a utilizar el sufijo hídrico, ¿ya? Eso vamos a verlo luego. Y en el caso de la nomenclatura stock y la UPAC, sí van a continuar iguales, ¿no? Vamos a utilizar el estado de oxidación en números romanos y aquí vamos a utilizar los prefijos mono, di, tri, tetra. Ya lo vamos a ver en cada ejemplo, cada una de las aplicaciones de estas nomenclaturas, ¿ya? Muy bien, pasamos ahora sí entonces al primer compuesto, que son los ácidos. Los ácidos, ya hemos visto, va a haber de dos tipos, ácidos hidrácidos y ácidos oxáceos, ¿ya? Dependiendo con qué se compone. En el caso de los ácidos hidráceos, como dice su mismo nombre, hidrácidos, van a unirse con hidrógenos, ¿ya? Entonces estos van a ser los compuestos inorgánicos que se utilizan o que salen de la unión de un hidruro ácido. Un hidruro ácido, como dijimos, proviene de la unión de un no metal, ¿ya? Un no metal con el hidrógeno, ¿ya? Entonces, al unir un no metal con hidrógeno y luego unirlo con agua, me sale un ácido hidrácido. El resultado final será así, algo así. Un hidrógeno, ¿sí? Una cantidad, ¿no?, de moléculas de hidrógeno y un compuesto que va a ser un no metal, ¿ya? Ejemplos tenemos aquí con el cloro. Sabemos que el cloro es un no metal por la tabla periódica. Entonces, al unir el hidrógeno con el cloro, obtenemos el compuesto cloruro de hidrógeno, ¿ya? Ahorita vamos a ver la nomenclatura, no se preocupen. Luego también al unir, digamos, el hidrógeno con el cloro, podemos también llamarle ácido clorhídrico. ¿De qué depende que se le den dos nombres? Esto va a depender ya de su composición química, ¿no? Por un lado tenemos que el cloruro de hidrógeno es un gas, ven la letra G, quiere decir que es un gas, cloruro de hidrógeno. Y por otro lado, este es un ácido, por eso es que se le llama ácido clorhídrico, ¿no? Los ácidos usualmente son líquidos, ¿ya? Entonces, eso ya tiene que ver con la composición. Pero el nombre de ambos puede ser válido, ¿ya? O bien uno o bien otro. ¿Cuál va a ser el nombre más usado? La nomenclatura más usada para los ácidos hidráceos que vamos a utilizar nosotros va a ser la terminación hídrico. O sea, vamos a utilizar elementos que terminen en esa palabra, ¿no? Hídrico. Por ejemplo, si queremos utilizar el flúor, ¿no? El flúor. El flúor sabemos que es un no metal, entonces al utilizar el flúor, lo que vamos a hacer es generar la unión de un hidrógeno más el flúor, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué estados de oxidación vamos a usar? Para el caso del hidrógeno vamos a utilizar su estado de oxidación más 1, ¿ya? Tenemos que recordar. Y en el caso del flúor ya tenemos que evaluar qué estado contiene. Para evaluar qué estado de oxidación contiene, esto nos vamos a remitir a una tablita, ¿ya? Esta tablita luego se las voy a compartir, ¿ya? Vamos a poner, a ver, vamos a verla aquí en pantalla. Es una tablita que está por aquí. Ya, esa es la tabla periódica, ¿no? Pero la tabla que vamos a usar es esta, ¿ya? Estados de oxidación más habituales. Como en este caso el hidrógeno es positivo, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar para los demás elementos un estado de oxidación negativo. Entonces ven aquí el flúor va a adoptar el estado negativo 1, o sea, menos 1. ¿Ya? A ver, vamos a poner
esta opción de compartir, esto mejor. Ya está. Entonces, si el flúor va a utilizar el estado -1, eso significa que aquí en mi compuesto que yo he puesto aquí, ¿está? Aquí yo había puesto hidrógeno +1, ¿no? Y por acá había puesto flúor. El flúor va a utilizar un grado de oxidación -1. Al aplicar la regla del aspa me va a dar como resultado, este baja aquí y este baja aquí. Y el resultado será HF, ¿no? Por ejemplo, H1, F1, pero el 1 no se pone. Eso se llamará ácido fluorhídrico. Ácido fluorhídrico. Le agregamos solamente la palabra hídrico al final, ¿ya? Y así vamos a hacer con los distintos componentes que tengamos, ¿ya? En el caso de algunos, el estado va a ser -1, pero en el caso de otros va a ser distinto. Ahí ya tenemos que basarnos en la tablita que habíamos visto, esta de acá, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos otros compuestos como el oxígeno, el azufre, el selenio, ¿no? El teluro, que van a utilizar -2. Todos estos -1, todos estos -2, todos estos -3, todos estos -4, ¿no? Depende el elemento que estemos buscando, ¿ya? Muy bien, vamos a ver ahora el siguiente compuesto. El ácido oxáceo. Los ácidos oxáceos, ¿cómo están formados? Como su mismo nombre lo dice, van a ser ácidos que incluyen el oxígeno. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Oxáceos, en el caso anterior era hidrácido, o sea, hidrógeno. Ahora es oxáceo, o sea, oxígeno, ¿no? Y como es un ácido, obviamente tiene que haber sido formado con antelación por un anhídrido, o sea, un no metal, ¿no? ¿Se acuerdan que este era no metal con oxígeno, ¿no? Eso era un anhídrido. Uy, disculpen. Ya, entonces, en este caso, lo que hacemos es este no metal, a este no metal, ¿no? Con oxígeno, que era un anhídrido, le vamos a agregar agua. Y al agregarle agua, vamos a tener como resultado esto. Una cantidad de hidrógeno, ¿no? X significa el número de moléculas. Un elemento E que va a ser no metal, necesariamente tiene que ser no metal, porque así estaba formado el anhídrido. Y luego una cantidad de oxígenos, ¿no? Que también tenemos que definir, ¿ya? Entonces, así está formado el ácido oxáceo. Estamos viendo otra vez para repetir que todos los ácidos están formados por no metales. Este elemento de acá va a ser un no metal, no se olvide. En el caso anterior también el elemento era un no metal, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Una vez que yo ya he formado el compuesto, que tiene los dos, si nos damos cuenta, tiene hidrógeno y oxígeno, ahora para buscar su nomenclatura, vamos a utilizar en la nomenclatura clásica la tabla. ¿Se acuerdan? La tabla del oso, del ico, del perico, del hipooso. ¿Ya? Esta tablita de aquí, que si recordamos, ahí está. Nos señalaba que debemos aplicar nosotros la nomenclatura según la cantidad de estados de oxidación que tiene. Si tiene uno, solamente termina en ico. Si tiene dos estados de oxidación, nos fijamos cuál es el menor, cuál es el mayor, y según eso le ponemos un nombre. Si tiene tres, igual, el mayor, el intermedio, el menor, y le ponemos su nombre. Si tiene cuatro, igual, el mayor, el primer intermedio, segundo intermedio y el mayor. Y según eso lo nombramos. Vamos a ver ejemplos, ¿ya? Vamos a ver ejemplos donde tienen tres estados de oxidación. Por ejemplo aquí, ¿no? Si un elemento tiene tres estados de oxidación, va a usar el hipooso, va a usar el oso o va a usar el ico. Por ejemplo, ¿qué elemento tiene tres estados de oxidación? Acá tenemos al azufre. Fíjense ahí, al azufre. Si el azufre tiene tres estados de oxidación, si tiene 2, 4 y 6, entonces va a tener tres tipos de nombres. Al primero le pondremos hiposulfuroso. Al segundo le ponemos sulfuroso. Y al tercero, sulfúrico. ¿Ya? Solamente es guiarnos de la tabla, chicos. No hay mucha complicación ahí. Ahora, esa es por la parte del nombre. Ahora, por la parte de la fórmula, ¿cómo llamamos nosotros qué cantidad de cada compuesto tiene, ¿no? O de cada elemento tiene el compuesto que estamos estudiando? Para eso, para saber qué cantidad va a tener en la fórmula, nos basamos de esta tablita, ¿ya? Para calcular la cantidad de átomos de cada compuesto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el estado de oxidación que estamos usando es impar, vamos a usar este caso. Pero si es par, vamos a usar el otro caso. ¿Ya? Vamos a ver como el ejemplo del azufre que estamos tomando. Aquí todos son pares, fíjense. El 2, el 4, el 6,
Todos los casos que estamos poniendo son pares, entonces tenemos que usar esta sección. Si yo utilizo el 2, ¿no? Más 2, el más 2 es par, está bien. Voy a distribuir así mis elementos. El hidrógeno siempre va a tener 2, el elemento siempre va a tener 1, en este caso el azufre, fíjense que aquí el hidrógeno siempre tiene 2, el azufre siempre tiene 1, ¿no? Y finalmente el oxígeno sí va a cambiar. El oxígeno va a cambiar, ¿por qué? Porque esta letra M es el 2 que yo utilicé, entonces lo reemplazo aquí. 2 más 2, 4 entre 2, 2. Para el primer caso. Para el segundo caso, donde utilizo el 4, lo reemplazo aquí en M, ¿no? 4 más 2, 6. Entre 2, 3. Y así me sale el segundo caso. Y para el tercer caso, donde utilizo el 6, 6 más 2, 8. Entre 2, 4. Y así me sale el último caso, ¿ya? Entonces nos basamos de esta tablita. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos solo 2 y acá tenemos un impar? Para el impar vamos a utilizar esta tablita de acá, ¿no? Este espacio. Entonces, como acá yo utilicé el 3, el hidrógeno tendrá 1. Ahí está, el hidrógeno tiene 1, no se le pone el 1. El cromo no va a tener ninguno, como dice acá, no tiene ninguno. Y el oxígeno va a tener este valor, más M. M era el valor que yo escogí, que en este caso era más 3, ¿no? 3 más 1, 4, entre 2, 2. Y esta es la cantidad del oxígeno. Y el nombre, como ya sabemos, según la tabla, el menor es oso y el mayor será ico, ¿no? Ácido cromoso, ácido crómico, ¿ya? Eso vamos a ver en los ejercicios también, no se preocupen. Ahora, hay un caso especial para los elementos fósforo, bromo, arsénico y antimonio, si no me equivoco, ¿no? El SB es, a ver, vamos a revisar nuestra tablita. Siempre tenemos que chequearnos por si las dudas. Sí, el SB es antimonio, ¿no? Ahí lo podemos chequear. Antimonio. Ya, para esos casos, para el fósforo, para el arsénico, para el boro y el antimonio, ¿ya? Vamos a tomar una excepción. Ahí vamos a utilizar el caso especial, que es el tercer cuadrito, ¿no? Aquí se va a calcular su fórmula de esta manera. El hidrógeno 3, el elemento y el oxígeno con este valor, M más 3 entre 2. Ya está. Muy bien. Pasamos ahora al siguiente compuesto. El siguiente compuesto ya son las sales. Las sales, ¿cómo se forman? Ya habíamos visto en el anterior caso que todos los ácidos están compuestos por no metales, por hidrógenos y, dependiendo del caso, tiene o no tiene oxígeno, ¿ya? Ahora, las sales se van a formar uniendo, ¿qué cosa? Uniendo estos ácidos que acabamos de ver, o bien hidrácido o bien oxácido, pero a ambos le vamos a añadir un hidróxido. Entonces, sí o sí, al final, todos van a tener algún oxígeno, ¿no? ¿En qué me va a resultar esta unión? Por ejemplo, si yo tengo aquí un ácido clorhídrico y lo uno con un hidróxido de sodio, sabemos nosotros que todos los hidróxidos sí o sí van a tener metales. Entonces, ¿se acuerdan que los ácidos tenían no metales? Claro, si este tiene un no metal y este tiene un metal, al final los metales con los no metales es como que si se atrayeran, ¿no? Como son diferentes, se atraen. Se van a unir. Y al final me va a resultar esta unión, ¿no? Primero el metal, luego el no metal, ¿no? Metal, no metal, y al final me va a quedar una molécula de agua, ¿ya? Una o varias moléculas de agua, ¿ya? Eso me va a dar la unión de las sales aloideas. Las sales aloideas van a ser las que no presenten oxígeno en donde, o sea, no es que no tengan oxígeno totalmente, sino que en su resultado final, por ejemplo aquí en su resultado final, tengo NaCl, ¿no? Cloruro de sodio. Aquí, en este resultado final, no tengo oxígeno. El oxígeno está aparte, formando agua, ¿no? Entonces, mi sal, mi resultado final, no va a tener ningún oxígeno, ¿no? Aquí no hay oxígeno, ¿no? Aquí, en este resultado final. Está aparte, ¿ya? En cambio, en el otro caso de las sales oxisales, ahí sí voy a tener un oxígeno. ¿Cómo los nombro, entonces? ¿Cómo hago el nombre de estas sales? No es tan complicado, la verdad. Va a depender del ácido que tengamos. Por ejemplo, si yo tengo aquí el ácido clorhídrico, ¿no? El que justo yo había escogido para este ejemplo. Aquí teníamos un ácido clorhídrico. Y luego yo le unía un hidróxido. Entonces lo que voy a hacer es, al final, cambiar este nombre de clorhídrico
por, aquí está, por uro. En la palabra hídrico la cambio por uro. Entonces ya no va a ser clorhídrico, sino va a ser cloruro. El ion va a ser cloruro. Entonces va a ser un cloruro. Y luego voy a escoger el nombre del metal, ¿no? Primero va el no metal, el cloruro, y luego va el metal, que en este caso es el sodio. Entonces, cloruro de sodio. Como el cloruro va a trabajar con -1, el sodio necesariamente tiene que trabajar con su +1. Entonces hago el aspa y me va a quedar solamente, primero va el positivo, ¿no? Na1, Cl1, pero ya sabemos que el 1 no se pone. Entonces me va a quedar solamente NaCl. ¿Ya? Ahí está. Ese va a ser el resultado. ¿Ya? Ahora, si por A o B el metal tuviera más estados de oxidación, sabemos que el sodio solo tiene 1 más 1, pero si tuviera más estados de oxidación, ahí ya vamos a utilizar la nomenclatura para el metal, la nomenclatura clásica, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, si fuera otro elemento como, por ejemplo, azufre, ¿no? Entonces ya de repente sería otro nombre, ¿no? Cloruro sulfuroso, cloruro sulfúrico, ¿no? Cloruro hiposulfuroso, ya, eso ya vamos a verlo luego. Muy bien, eso es con las sales aloideas. ¿Qué pasa con las sales oxisales? Las sales oxisales son formadas por los ácidos, oxácidos, o sea, ácidos no metales, que están con algún oxígeno, ¿no? En este caso sí, hay algún oxígeno, y también había un hidrógeno, ¿no? Si recordamos, los ácidos oxácidos tenían ambos, pero tenían no metales principalmente. Y luego los hidróxidos, que los hidróxidos todos tienen metales como un OH, ¿no? Todos los hidróxidos, metal como OH. Entonces, otra vez, ¿no? Como aquí tengo un no metal y aquí tengo un metal, se van a unir, ¿no? Aquí tengo un no metal, el carbono, y aquí tengo un metal, el calcio. Entonces, como ambos son diferentes, no metal y aquí un metal, se van a unir. Y al final me va a quedar este compuesto, ¿no? Sea el metal va primero y luego el no metal, pero aquí sí me va a sobrar un oxígeno, ¿no? Por eso es que aquí vemos que es un oxígeno. Por eso se llama sal oxisal, porque en el resultado final, aquí sí hay oxígeno, ¿no? Esa es la diferencia con las otras sales. Y al final siempre me va a quedar un agua, ¿no? Un agua flotando por ahí. Un agua como su resultado final, ¿ya? Entonces, esa va a ser la diferencia principal entre uno y otro. Bueno, ya sabemos que es agua. Ya está. Entonces, ¿cómo realizo ahora la nomenclatura? Ya, primero vamos a ver, o vamos a concentrarnos en la unión, aquí, lo que hacemos aquí, para formar este compuesto final. Si nos damos cuenta, lo que hacemos aquí es coger este último pedazo. O sea, cogemos el no metal con el oxígeno, ¿ya? Cogemos este pedazo y lo unimos con este metal, ¿ya? O sea, unimos estos dos pedazos y de esto sale esta sal, la sal oxisal, ¿no? Ahí está, CaCO3, ¿ya? Eso vamos a hacer, ¿ya? Ahora, ¿por qué hacemos eso? Porque lo que vamos a hacer es hacer una conversión. Vamos a convertir del ácido que teníamos originalmente a un ion, ¿ya? Estos iones van a estar ya establecidos por una tabla. Ahorita vamos a ver, ¿no? Porque de repente nos preguntamos, ¿y cómo yo sé qué ion vamos a coger? Ya, va a haber una tabla. De esa tabla vamos a ver qué ion es el que vamos a coger. Si teníamos ácido carbónico, el ion que va a resultar va a ser este ion, el ion carbonato, este que está acá, ¿no? ¿Ya? Si teníamos ácido carbónico, el ion va a ser ion carbonato. Entonces el ion carbonato va a tener un estado de oxidación -1, que va a encajar con el calcio que yo he cogido aquí, ¿no? El calcio que hemos cogido aquí va a encajar con ese ion carbonato, ¿ya? Y luego el resultado final va a ser agua, ¿no? Un agua flotando en la parte final. Ya, más o menos así es como se construye la fórmula de las sales. Y para darle nombre, ¿qué hacemos para darle nombre? Vamos a utilizar esta regla, ¿ya? Esta regla. Oso, ito, ico, ato. Hay una mnemotecnia sencilla para recordar esto, ¿ya? Van a recordar esta frase, ¿ya? Acuérdense esta frase. Oso chiquito, oso chiquito, pico de pato. ¿Ya? Si les cuesta recordar ahí un poco los cambios que hay que hacer, acuérdense esta mnemotecnia. Oso chiquito, pico de pato. ¿Qué significa eso de ahí? Oso chiquito, pico de pato.
Significa que la palabra oso, o el sufijo oso, lo vamos a cambiar por el sufijo ito. O sea, si mi ácido termina en oso, por ejemplo acá ácido nitroso, le voy a cambiar el nombre por ion nitrito. Eso es para cambiar el nombre, ¿no? Fíjense, oso chiquito, oso solito. Y por otro lado, si mi ácido termina en ico, lo voy a cambiar por el sufijo ato, ¿no? Por ejemplo, acá te era ácido carbónico, va a terminar en ion carbonato, ¿no? Y el prefijo es el mismo. La raíz es la misma, solo cambia el sufijo, la parte final. Entonces así me sale, de lo que era ácido carbónico, me sale ion carbonato, ¿no? Por el pico de pato. ¿Ya? Entonces así van a poder recordar este cambio que se hace en la nomenclatura. Y al final escribirlo, ¿no? Carbonato, como es el ion carbonato, carbonato y de calcio, ¿no? Igual, si el calcio tuviera, en este caso el calcio estamos usando, su estado de oxidación, que es +1. Si el calcio tuviera, o si algún metal tuviera más estado de oxidación, vamos a ver también ahí cómo aplicar la nomenclatura clásica, ¿ya? Muy bien, espero que ya al menos les haya quedado un poquito más claro cómo se hacen estas combinaciones. Yo sé que es un poco engorroso aprender todo esto, ¿no? Es bastante material, ¿ya? Pero poco a poco con la práctica podemos familiarizarnos al menos con estas expresiones, ¿ya? Aquí tenemos las tablas, ¿ya? Las tablas. Por ejemplo, si la fórmula que yo tengo o si el elemento que yo tengo tiene este compuesto, SO4, yo puedo asumir que el estado de oxidación de todo esto va a ser -2. Este va a ser su estado de oxidación, ¿ya? Si tengo HSO4, todo esto va a ser -1, ¿ya? Y los aniones van a ser esto, ¿no? Bisulfato, frisulfato, sulfito, nitrato, perclorato, lo que hemos estado viendo en los ejemplos, ¿no? Cloruro, sulfuro. Aquí ya me dan los estados de oxidación que son los que están arriba, ¿ya? Bueno, vamos a ver los ejercicios. Por acá tenemos nomenclatura de sustancias comunes para reconocer, digamos, en nuestra vida cotidiana las fórmulas de algunos compuestos, ¿no? Por ejemplo, ácido muriático. ¿Cuál es la fórmula del ácido muriático? ¿No? Hidrógeno, carbono y yodo, por si no sabíamos, ¿no? Amoníaco. ¿Cuál es la fórmula del amoníaco? Nitrógeno, hidrógeno, ¿no? En compuesto. Fórmula del... la lejía de lavar, ¿no? La lejía de Na, sodio, cloro y oxígeno, ¿no? Por ahí la cal que se usa para construcción, calcio, oxígeno, ¿no? Ahí está, sal común, sodio y cloro, ¿no? Cloruro sodio. Ahí está, ¿ya? Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Bueno, vamos a avanzar ahora sí con los ejercicios. Acá también tenemos más ejemplos de nomenclatura en los 3 casos, ¿ya? Vamos a concentrarnos ahora sobre todo en esta, en la tradicional, ya las otras no tanto, más que nada en esta, en la nomenclatura tradicional, que es la más usada en realidad. Las otras no se usan tanto, ¿ya? Muy bien, número 1. Determina la atomicidad del ácido bórico. Me dicen que tengo que utilizar un ácido aquí, y en este caso estoy utilizando el boro. Entonces tenemos que recordar ahí que el boro, a ver, ¿de dónde saldrá el ácido bórico? Vamos a ver. El ácido bórico, ¿qué será primero? Tenemos que identificar si es un ácido hidrácido o si es un ácido oxácido, ¿ya? Ácido hidrácido o ácido oxácido. Entonces tenemos que revisar nuestra nomenclatura. Fíjense que es ácido bórico. Ácido bórico. ¿Ya? Como es el ácido bórico, si fuera hidrácido, terminaría en hídrico. Fíjense que acá todos los ácidos hidrácidos terminan en hídrico, pero es bórico. Si es ácido bórico, entonces no puede ser, pues ¿no? Tendría que ser bromídrico, no, ni siquiera bromídrico. Tendría que ser borídrico, ¿no? Porque este es bromo, claro. Entonces, no es un ácido hidrácido. Tiene que ser el otro tipo de ácido. Tiene que ser el ácido oxácido, claro, porque este sí termina en oso y en ico. Entonces, ya sabemos que es un ácido oxácido. Como ya sabemos que es ácido oxácido, más o menos ya lo podemos construir, ¿no? Va a ser entonces su fórmula de esta manera. El ácido bórico tendrá esta composición. Hidrógeno
el elemento que es boro, en este caso, y el oxígeno, ¿no? Porque es un ácido, de acá, ácido oxáceo. Fíjense cómo estamos reconociendo qué tipo de compuesto es primero. Ya está. Entonces, como es ácido oxáceo, tiene esta composición. Ahora, la gran pregunta es qué elementos, o perdón, qué cantidad va a tener aquí, ¿no? ¿Qué cantidad va a tener el hidrógeno, el boro y el oxígeno? Entonces, vamos a ver ahora nuestra tablita. Había una tablita que teníamos que consultar. Ahí está. Fíjense acá, ¿no? Fíjense acá, en los ácidos oxáceos teníamos aquí la tablita dependiendo del estado de oxidación. Si es impar, si es par o si es un caso especial. Y nos vamos a dar cuenta que el boro está dentro de los casos especiales. Fíjense acá. Acá tengo fósforo, boro, arsénico y antimonio, dijimos, ¿no? En el caso del boro está aquí. Ah, ya, entonces tengo que aplicar para el boro este caso especial. Entonces ponemos H3, fíjense ahí, el hidrógeno tiene 3, el boro, el elemento no tiene nada, y el oxígeno va a tener M más 3 entre 2. Le ponemos eso entonces. Al hidrógeno 3, ahí vamos a regresar. Al boro nada, o sea, tiene 1 en otras palabras, y el oxígeno tiene M más 3 entre 2, ¿no? Ya sabemos que M significa el estado de oxidación, ¿no? Regresamos, ahí está. Ya sabemos que el estado de oxidación es la letra M, pero ya nos dan en el dato también cuánto es eso, ¿no? Acá me dicen el estado de oxidación del boro es más 3. Ah, ya, entonces reemplazo nada más, pues, ¿no? Entonces aquí ponemos en vez de estado de oxidación, más 3. M vale más 3, ¿no? ¿Cuánto me saldrá entonces al final? Acá me va a salir, a ver, hidrógeno, el hidrógeno 3, el boro se queda con 1 y el oxígeno será, en vez de M, ponemos 3, ¿no? 3 más 3 entre 2. ¿Y cuánto es eso? 3 más 3, 6, ¿verdad? Entre 2, 3, ¿no? Ese va a ser el resultado final. Entonces aquí va a ser H3, B1 o 3, ¿no? 3 más 3, 6, entre 2, 3. Este sería el resultado final. Ahora, sabemos que el 1 no se pone, pero lo vamos a dejar ahí, ¿por qué? Porque me están pidiendo a mí la atomicidad. ¿Y qué es la atomicidad? La atomicidad va a ser la cantidad de átomos de cada elemento, ¿no? La cantidad total de átomos de cada elemento sumadas al final. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente, ¿no? De todo este compuesto, su atomicidad será la suma de cada uno. Ya está. En el caso del primero, el hidrógeno tiene 3. El boro tiene 1 y el oxígeno tiene 3. Sumamos entonces todo. 3 más 3, perdón, 3 más 1 más 3. Y ese resultado final será 7, ¿no? Así es. Ese va a ser el resultado final. ¿No? Así es. De la fórmula del ácido bórico. ¿Sí? Entonces ya vamos viendo cómo identificamos nosotros la fórmula de los compuestos. Tenemos que saber primero qué tipo de compuestos son, por eso es importante reconocerlos. Si son oxáceos o si son hidráceos. Y luego ya aplicamos las propiedades, ¿no? De cada uno. Vamos a ver ahora el número 2, ¿ya? Me dice, si el azufre tiene 2, 4, 6, haya la suma de atomicidades del ácido sulfuroso. Ajá. Entonces tenemos que ver en qué caso se llamaba así. Primero, ¿será un ácido hidrácido o un ácido oxáceo? Ya, eso tenemos que reconocer. ¿Exácido? ¿Exácido? Claro, va a ser un ácido oxáceo, muy bien. Porque no termina en hídrico, ¿no? Los ácidos hidrácidos, todos terminan en hídrico. En cambio, este de aquí no termina en hídrico, sino termina en oso. Entonces va a ser oxáceo. Muy bien, Nicolás. Excelente.
Entonces, si es ácido oxácido, su fórmula más o menos va a ser así, ¿no? Hidrógeno, el elemento que es azufre, y por acá un oxígeno, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué estado de oxidación va a tener? Acá tiene 3 posibilidades. Nosotros tenemos que ver cuál de esas 3 son las que van a cumplir. ¿Eso cómo lo sacamos? Lo sacamos del nombre, ¿no? El nombre es sulfuroso. Entonces, del nombre podemos sacar cuál de esos 3 estados se está utilizando, ¿ya? Pero vamos a iniciar otra sesión, porque aquí ya queda muy poquito tiempo. Vamos a estar iniciando otra sesión para que no nos corte el ejercicio, ¿ya? Muy bien, vuelvan a entrar ahorita, ya, un par de ejemplos más y ya con eso finalizamos. Ya, los espero. Ya.